Como sabrán, nos corresponde Romanos 15. Vamos a leer hoy día versículo 1 al 21. Vamos a estar reflexionando en torno a esos versículos de Romanos 15 para introducirnos a la predicación. No sé si a usted le gusta la política o las noticias, pero hoy en la semana hubo también otro evento que, en cierto sentido, con algunas propuestas de reforma, de leyes, habían ciertos acuerdos que entre el gobierno y cierto sector político de oposición se había realizado, y de un momento a otro parece que el gobierno cambió los términos y ese partido al final se desentendió del acuerdo. Y al final hubo bastante discusión incluso dentro de la política y es curioso ver cómo incluso dentro de mismos sectores políticos los que están ahí, los que conforman esos partidos no están de acuerdo entre ellos mismos incluso. Y es curioso ver eso, a pesar de tener ideas afines, a pesar de tener ciertas similitudes en lo que piensan, tanto de derecha como izquierda, muchas veces incluso no están de acuerdo, muchas veces pelean, muchas veces hay conflictos. Y me llamaba la atención eso, porque cuando preparaba esta predicación, acá Pablo está hablando de lo que es la iglesia, esta comunidad de creyentes que tienen algo en común, que es la fe en Cristo. Y es curioso ver cómo lo que Pablo está trabajando acá es en relación a la unidad, cómo somos llamados a vivir en unidad. A pesar de que somos diferentes, a pesar de que podemos discrepar en ciertas cosas, hay algo mayor que nos une. En este caso es nuestra identidad en Cristo. Y eso no cambia. Por tanto, somos llamados a vivir en unidad. Y algo que habíamos visto en la predicación pasada, en el capítulo 14, cuando hablábamos un poco de la libertad. ¿Se acuerdan de cómo yo uso mi libertad como cristiano? Y una de las máximas o reflexiones que teníamos era que, si bien es cierto somos libres, somos llamados a vivir esa libertad pensando en el prójimo, pensando en nuestros hermanos, no siendo una ocasión de caer. Por tanto, Pablo ahora en el capítulo 15 sigue desarrollando esa misma idea, esta idea de cuidar al hermano, pero también reflejado en torno a la unidad. Así que vamos a leer Romanos 15, del 1 al 21, que es la continuación de lo que habíamos leído la predicación pasada. Pónganse en pie y lo leemos todos juntos y luego de eso oramos. Ya, lectura conjunta, dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantara a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os es escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el rico, todo lo que he hallado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre otro fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por la lectura que hemos tenido. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección, y que a través de tu Santo Espíritu podamos, Señor, ser instruidos, ser edificados por tu palabra. Te damos las gracias por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Si hay algo que la carta a los romanos nos presenta y nos desafía, es a comprender esta relación entre lo que es la teología, la doctrina y la vida práctica. No podemos disociar o separar estos dos elementos o estas dos áreas de la vida. Si bien es cierto, hay muchos conceptos teológicos, muchas verdades teológicas en torno a la salvación, como por ejemplo la elección, la justificación, la predestinación, entre otros conceptos, no podemos quedarnos solamente en eso. Nosotros vemos en la Escritura de que el propósito de Dios o la elección de Dios tiene un propósito aún mayor. Y es que este pueblo escogido, este pueblo redimido por Cristo, viva una nueva identidad. Nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Si tú has sido llamado por el Señor, si tú has escuchado el Evangelio y has comprendido que Cristo es tu Salvador, tú pasas a ser parte de una nueva comunidad, una nueva familia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia, esa familia, es llamada a vivir conforme a los propósitos o los principios del reino. Por lo tanto, es ilógico pensar que alguien dijera: yo soy creyente, el Señor me salvó, pero a esa persona no le interesa vivir de acuerdo a la Biblia. Pasa muchas veces, pero es ilógico al contexto bíblico. Lo más probable es que esa persona en realidad no haya conocido al Señor, no haya conocido el Evangelio. Porque nosotros vemos claramente que cuando Dios llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo te transforma, cuando lo veíamos en la mañana, el Señor te llama y te hace parte de esta nueva comunidad, eso implica un cambio en tu corazón. Por lo tanto, tú eres llamado a vivir esta nueva identidad dentro del contexto de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de iglesia no nos referimos a estas cuatro paredes, ¿no? Nos referimos como a la comunidad, este grupo orgánico de hermanos, de personas que son hermanos en la fe, que tienen algo en común, que se aman. El amor es un elemento distintivo de la iglesia. El amor es un elemento que no puede faltar en el pueblo de Dios. Somos llamados a amar. Y no por nada Jesús, cuando sintetiza la ley, él ocupa el concepto de amor. Él dice que la ley se resume en dos mandatos, ¿cierto? Amar a Dios y amar a tu prójimo, como a ti mismo. El Señor presupone que somos tan egocéntricos que nos amamos mucho a nosotros mismos, y Él dice: ama a tu prójimo como te amas a ti. Por tanto, el amor es una característica relevante dentro del pueblo de Dios. Somos llamados a amarnos. Y por eso en la predicación pasada
veíamos esta idea de que tú tienes que usar tu libertad, pero amando a tu hermano. O sea, tú no puedes ser una piedra de tropiezo para tu hermano. Por tanto, tenemos un gran desafío, que es amar al prójimo. Y esto trasciende las fronteras denominacionales incluso. Hay ciertas iglesias o lugares donde ellos ven como el pueblo de Dios solamente su denominación. Ellos dicen, solamente acá están los salvos, solamente acá están los que son escogidos por el Señor. Por lo tanto, cualquier otra denominación no es el pueblo de Dios. En realidad no. En todo lugar donde se confiesa al Señor y se crea que el Señor Jesucristo es Dios y murió por tus pecados, son nuestros hermanos. Y eso trasciende las denominaciones. Por tanto, incluso somos llamados a amar a nuestros hermanos de otras denominaciones. Más que estar peleando muchas veces. Más que estar a veces buscando las diferencias, sacándonos en cara ciertos temas doctrinales. Yo creo que la prioridad es amarnos. Y les pongo un desafío, un llamado de atención mucho más mayor. No sé si usted lo tiene claro, pero cuando el Señor Jesucristo venga y haga nueva todas las cosas, nosotros vamos a reinar con Él, ¿cierto? Y vamos a estar con Él eternamente. Vamos a convivir eternamente. Y no solamente los presbiterianos, sino con los hermanos que han confesado a Cristo de todas las denominaciones. Por tanto, la pregunta es, si sabemos que vamos a terminar juntos viviendo con el Señor, el ahora ya debería ser una forma de practicar ese amor, practicar esa comunión. Por tanto, muchas veces nos falta eso. Muchas veces nos excusamos por el pecado y no somos capaces de amar a nuestro prójimo o incluso buscar la reconciliación o tomar la iniciativa para arreglar ciertos temas con los hermanos. Somos llamados a encarnar el reino ahora, no en el futuro. Sabemos que el futuro va a ser sí o sí, pero ahora somos llamados a vivir los principios del reino. Y por algo también Jesucristo, cuando Él enseña acerca del perdón y la reconciliación, Él dice lo siguiente: si tú tienes algún problema con tu hermano, antes de que tú vayas al templo a dar tu ofrenda, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anda y reconcíliate con él. Ese es el ejemplo que nos coloca Jesucristo. Por lo tanto, es un estándar alto el tener que amar a nuestro prójimo. El amor es una característica esencial de la iglesia y eso también refleja unidad. Y eso es lo que hablábamos en esta lectura. El amor debe reflejar la unidad en el pueblo de Dios. Por tanto, yo traigo 3 puntos o 3 ideas, si me pueden ayudar con la presentación, que son 3 frases en realidad. ¿Sí? Colócalas todas nomás, eso. En primer lugar, la unidad se demuestra sirviendo a nuestros hermanos. ¿Ya? La unidad se demuestra sirviendo a nuestros hermanos. En segundo lugar, la unidad del pueblo de Dios, que está sustentada en la obra de Cristo, es capaz de romper las fronteras. Y lo vamos a ver más adelante. Y finalmente la unidad nos recuerda nuestro propósito, nuestra misión, o mejor dicho, la misión de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de la iglesia? Por lo tanto, quiero trabajar estos 3 puntos en torno a lo que hemos leído. Y para ver el primer punto, es importante recordar lo que mencionábamos en la predicación pasada, cuando Pablo ocupaba el concepto de los débiles y los fuertes, ¿se acuerdan? Aquí no está hablando en cierto sentido de madurez espiritual o que el hermano sea más santo por ser más fuerte y el que es débil es menos santo. No está tratando eso, sino que está hablando de asuntos puntuales en donde en cierto sentido podemos ser débiles en nuestra conciencia. Hay ocasiones en donde no estamos totalmente convencidos de ciertas acciones, por lo tanto, a la hora de tomar decisiones podemos ser débiles. A eso está hablando el apóstol Pablo. Por tanto, viéndolo de esa forma, en cierto sentido todos somos fuertes en algunas áreas y somos débiles en otras áreas. Es algo que es transversal. Entonces, teniendo esto en mente de los fuertes y los débiles, quiero leer los primeros 6 versículos, que Pablo sigue continuando esta idea. Él dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Fíjense el punto de Pablo, y yo creo que Pablo está tomando el ejemplo de Cristo. No busques tu propio bien, no busques agradarte a ti mismo, sino que busca agradar a tu hermano, soporta la flaqueza de tu hermano. O sea, nuestra mirada, nuestra motivación debe estar en nuestro hermano, nuestro prójimo, y no en nosotros. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Y nuevamente Pablo coloca el ejemplo de Cristo. Cristo no es reconocido por ser una figura pública alabada o reconocida en su ministerio, sino por el contrario, fue rechazado, sus enseñanzas, su amor que manifestó muchas veces fue criticado incluso. Si usted recuerda, Jesús se juntaba con los excluidos, con las prostitutas, con los adúlteros, con los ladrones, con los cobradores de impuestos. Y muchos lo criticaban. Los fariseos, estos que eran legalistas, estos escribas que conocían la ley de principio a fin, veían a Cristo humillándose en ese sentido, de compartiendo con el débil, y para ellos no tenía sentido cómo alguien iba a compartir con pecadores. Cómo alguien que es Dios, o que dice ser Dios, va a rebajarse y humillarse a compartir de la palabra de Dios con aquel que está excluido. Es el ejemplo al cual somos llamados a imitar. No es un concepto de que en la iglesia somos perfectos, somos todos buenos, moralmente superiores al resto, sino que, y la misma palabra lo dice, no tenemos que tener un concepto de nosotros más allá del que en realidad tenemos. Somos todos pecadores, somos todos necesitados del Señor. Y por lo tanto el ejemplo de Cristo debe ser el modelo al cual debemos seguir. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entender cuál es el propósito de Dios. Caminamos y nos movemos hacia una nueva creación, en donde Dios está reconciliando las cosas a través de la iglesia. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y mientras escuchaba o mientras preparaba esta predicación, me acordaba de la predicación del hermano Ramiro hace un tiempo atrás, cuando él hablaba de esto, de la unidad de la iglesia. Él hablaba de la importancia de eso, de vernos como un cuerpo que se ama, que es consolado por el Señor, que está en un mismo sentir en Cristo y que trabaja en unidad. Versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, o podríamos sintetizar ya la predicación pasada. ¿Nos interesa como iglesia glorificar a Dios? Sí, ¿cierto? Vivamos en unidad. Tomemos el ejemplo de Cristo. Dejémonos de mirarnos como superiores al resto. Dejemos de ser elitistas o clasistas también, como a veces se nos dice a los presbiterianos. De hecho, es un estigma muchas veces que está en la sociedad, de que los presbiterianos somos como lo alta clase. Son mentiras. Somos llamados a ser iguales entre todos, a recibir a aquel hermano, a que juntos glorifiquemos al Señor. Por tanto, el beneficio o la búsqueda en lo que es la vida cristiana no está tanto en ti mismo, sino que está en el bien común. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, fíjense ese desafío. Y por eso existe la iglesia. Somos un cuerpo que se debe amar, un cuerpo que debe estar junto, unido. No existen los llaneros solitarios, no existe ese concepto de yo ahora creo en Cristo, soy cristiano y me la arreglo solo en mi casa, que también muchas veces pasa eso. La Biblia nos muestra de que el pueblo de Dios es un cuerpo unido, que está junto, que vive y honra al Señor de forma conjunta. Por eso nos congregamos, por eso alabamos juntos al Señor,
Por eso es importante que durante la semana nos comuniquemos, nos preocupemos de nuestros hermanos. Si usted ve que el día de hoy falta alguien en la iglesia, lo mínimo que usted debería hacer es llamarlo al día siguiente. Preguntarle, hermano, ¿cómo está? Hermano, lo hemos echado de menos. Hermano, hace un mes que no lo vemos. ¿Qué pasa? Y muchas veces no nos importa eso. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces incluso pensamos de que esa responsabilidad es de quienes están por delante. Sí, en cierto sentido sí. Pero somos todos llamados a preocuparnos los unos por los otros. Estar en un mismo sentir. A mí a veces me dan ganas, y perdón, voy a confesar mi pecado, que a veces me pasa que ciertos hermanos me preguntan y me dicen, oye, ¿cómo está tal hermano? Yo le respondo, pero a veces me dan ganas de decirle, ¿sabe qué, hermano? Llámele usted. Hágale el ejercicio, el esfuerzo de comunicarse y pregúntele usted. Porque eso también nos ayuda a trabajar eso. La preocupación, el amor, el cuidado. Preocuparnos unos por otros. Ser un cuerpo. Ser un cuerpo. No trabajar de forma desunida. Por tanto, la unidad, que es un concepto característico de la iglesia, se demuestra sirviendo a nuestros hermanos, preocupándonos por nuestros hermanos. No pongas tu interés por sobre el bien común de la iglesia. Siempre somos llamados a glorificar a Dios estando en unidad. No se trata de lo que tú quieres en la iglesia. Se trata de lo que Dios pide para su iglesia. Y eso se refleja a través de lo comunitario. En segundo lugar, la unidad, que tiene como base el amor, rompe ciertos paradigmas o ciertas fronteras. Y vamos a seguir reforzando esta idea. Versículos del 7 al 13. ¿Qué es lo que yo quiero mostrar acá? Quiero leer algunos versículos en realidad, y después voy con la frase. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Fíjense lo que nos dice. Reciban, así como Dios te recibió. O sea, de la misma forma en que tú fuiste recibido en la fe, en una iglesia, tú debes recibir a otro. Fíjense lo importante. A veces nos gusta ser amados, pero no somos capaces de amar. Y eso cuesta. Eso duele, pero somos llamados a hacerlo. Y también pasa esto. Yo a veces lo he conversado con ciertos hermanos, de que en cierto sentido pasa muchas veces en la vida que a veces nos molestamos o nos incomodamos porque siempre somos llamados a preocuparnos del resto, pero nadie se preocupa de nosotros. ¿Ha sentido usted eso? A todos nos pasa en cierto sentido. Y es cierto, a veces damos más de lo que recibimos a cambio. Pero es eso lo que el apóstol Pablo también nos muestra acá. No pongas tu interés por sobre el de tu hermano. Ama a aquel que está llegando así como a ti te amaron. No busques algo a cambio, sino que refleja el amor de Dios. Así como el Señor nos recibió, recibíos los unos a los otros, porque esto glorifica a Dios. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y aquí Pablo nos está introduciendo a la típica discusión o el típico problema que había en la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasaba? De que creían o pensaban de que Dios era el Dios de los judíos, era el Dios del Antiguo Testamento, del pueblo del Antiguo Testamento, de los descendientes de Abraham, de Moisés. Sin embargo, cuando vemos el ministerio de Jesús, nos damos cuenta de este misterio que se va revelando poco a poco y que nos dice que en realidad los hijos de Dios o los hijos de Abraham también consideran a los gentiles. Y esa es la gran discusión que vemos en el primer siglo en la iglesia. Gentiles entrando al pueblo de Dios. Y eso causaba
incomodidad, ¿cierto? ¿Cómo si Dios escogió un pueblo, si Dios formó una cultura, les dio la ley, les dio promesas, cómo es que ahora vienen a ingresar otros que no tienen nada que ver con Dios, que ni siquiera lo han conocido? Y eso es lo que Pablo está introduciéndonos acá. Cristo en primer lugar vino a ser siervo de la circuncisión para mostrarnos y confirmar las promesas del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Por tanto, yo te confesaré, y para los gentiles, y para que los gentiles glorifiquen a Dios, por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Pablo acá está citando el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Cristo vino a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Pero el mismo Antiguo Testamento enseñaba claramente que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles. No hay una exclusión, no hay una diferenciación. Dios ama por igual a los israelitas, a los judíos, como a los gentiles. Y este es el gran paradigma del siglo I. ¿Cómo es que Dios, que es el Dios de los judíos, de la ley, va a amar a los de afuera? Sí, los ama. Y es por eso que el Evangelio rompe las barreras que separaban al ser humano. Por eso la unidad del pueblo de Dios rompe estos esquemas, estas fronteras que nosotros vemos. Hay una frase del apóstol Pablo, que yo creo que ustedes la conocen, que dice que en el Evangelio ya no hay judío ni griego, ¿cierto? No hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Que el Evangelio, que la obra del Señor trasciende los paradigmas culturales. Todos somos parte del pueblo de Dios. No hay un tema étnico, no hay un tema de condición social, en este caso esclavo o libre. No hay un tema de género, como también el siglo I pasaba. Hombres y mujeres pueden adorar a Dios, pueden ser parte de las promesas del pacto. Ya no hay una barrera, no hay una separación que nos divida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Pablo con esto? En primer lugar, recibir a los hermanos porque Cristo nos recibió primero. Eso en primer lugar. Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Pacto. Y esas promesas incluyen a los gentiles. Y es por eso que decimos de que para Dios no hay acepción de personas. Ese es el contexto de esa frase. Dios no hace acepción de personas porque Él no mira una condición étnica, en este caso, para amar. Él ama tanto judíos como gentiles. Ahora bien, ¿cómo nosotros aplicamos eso a nosotros hoy en día? Porque nosotros no tenemos esta discusión acá. ¿Que hay algún judío acá étnico? No, ¿cierto? Somos todos gentiles en cierto sentido. Somos todos hijos de Abraham también, pero no hay una distinción étnica acá. Sin embargo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hay distinciones que muchas veces hacemos. Hay barreras que ponemos. Y se lo mencionaba delante. Estas barreras elitistas que muchas veces hay. Que creemos que el Evangelio o que la palabra de Dios o el ser creyente es algo reservado solamente para la alta clase. O aquellos que tienen un mayor conocimiento o un mayor grado social o académico. No, el Evangelio rompe esas barreras. Todos podemos acercarnos a Dios. Por otro lado, alguien podría decir que solamente los que tienen toda una vida en la iglesia son los hijos de Dios. Por tanto, aquel que estuvo en el mundo perdido y que recién ahora viene entrando, está lejos de Dios. Esa también es una barrera que muchas veces ponemos en la iglesia. Somos todos llamados a ser parte de esta familia. Esa persona que a veces nosotros criticamos
o miramos en menos por sus pecados, es tan igual de pecadora como lo éramos nosotros. Y así como nos recibieron en esta comunidad de fe, debemos recibirle. No hay distinción en este caso. Es por eso que la unidad de una iglesia rompe prejuicios, rompe estas fronteras que a veces nosotros mismos nos colocamos. Todos somos parte, todos somos llamados por Dios a conformar la iglesia. Y debemos manifestarlo a través del amor. Todos tenemos una misma esperanza en el Señor Jesucristo. Y eso debe ser el motor que nos mueva a seguir adelante y trabajar y glorificar al Señor en nuestro día a día. No somos distintos. Podemos pensar en ciertas cosas distintas. Podemos tener gustos distintos. Pero en realidad somos todos iguales ante el Señor. Y debemos reflejar eso, amándonos. No mirándonos en menos. No pensando que yo soy mejor que otro. No porque yo tenga estudios teológicos, no voy a poder ser enseñado por otro hermano. Esa es una estupidez pensar así. Todos podemos edificarnos mutuamente. Tercer punto. La unidad nos recuerda nuestra misión, o la misión de Dios, versículo 14 en adelante. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjese lo que está diciendo Pablo, esto es maravilloso. Porque lo que Pablo nos está diciendo acá es que la iglesia en sí tiene dones y capacidades para edificarnos mutuamente. ¿Ya? Aquí no quiero echar por tierra el sistema presbiteriano, ya quiero ser muy cuidadoso. Pero lo que está diciendo Pablo acá es que la corrección, la exhortación, la enseñanza no es una labor exclusiva del que está adelante. De alguna otra forma, todos podemos ayudarnos, edificarnos mutuamente. Todos tenemos dones, todos tenemos llamados en la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Somos llamados a manifestar esa bondad, ese conocimiento, a fin de amonestarnos, a fin de consolarnos, a fin de exhortarnos. Por tanto, hermanos, y esto es importante, cualquiera de nosotros podemos amonestarnos entre nosotros. Si en algún momento usted hace algo malo y viene algún otro hermano de la congregación y en el amor del Señor y con buenas palabras lo corrige, usted tiene que aceptar esa corrección. Usted no puede decir, no, aquí solamente el pastor o los presbíteros son los que me disciplinan o me corrigen. No, podemos también recibir esa corrección. Somos llamados a edificarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque eso ayuda a trabajar la unidad. ¿Se imaginan? No fuésemos capaces de recibir la corrección de otro, estaríamos todos peleados. Estaríamos cada uno aquí haciendo lo que uno quiere hacer, nos saludaríamos con suerte y después nos vamos para la casa. Eso no es unidad. Eso no es ser parte de una iglesia. Debemos tener la madurez suficiente para ser corregidos. Eso refleja el propósito de la iglesia. Si incluso los mismos apóstoles, los mismos discípulos se equivocaron y fueron corregidos también y fueron restaurados. ¿Cómo no nosotros, que somos más pecadores incluso? Somos llamados a aceptar esa corrección, esa amonestación. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? Más os he escrito, hermanos, que en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo acá está recordando su propósito, su llamado, que es ser apóstol o ministro de los gentiles. Eso está recordando el apóstol Pablo acá. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere.
O sea, fíjense lo que está diciendo Pablo. Si bien es cierto, yo tengo una gran responsabilidad, soy llamado a cumplir una gran responsabilidad, esa gloria no es mía, es de el Señor, es de Dios. Fíjense lo que Pablo está haciendo. Pablo se está colocando a la misma altura que los hermanos de Roma. Yo no soy más que ustedes. Yo soy un siervo, soy llamado. Y la gloria de todo esto es para el Señor, porque la misión es del Señor. ¿Qué más añade Pablo? Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Pablo está diciendo, la palabra de Dios, lo que decimos, pero también las obras reflejan o deben reflejar lo que Dios hace. Y eso nos hace también reencaminarnos al propósito que Dios nos da, que les decía al inicio. La elección de Dios tiene un propósito de ser esta comunidad que refleje el reino de Dios. Por lo tanto, nuestra predicación, nuestras obras deben reflejar eso. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No es que Pablo se esté jactando, lo acaba de decir anteriormente, de que la gloria es de Dios. Pero él está diciendo de que a través de él, que es un siervo de Dios, el Señor ha ido expandiendo el Evangelio. Por tanto, tenemos que tener también eso en mente. Si nuestro deseo es que Linares conozca al Señor, debemos ponernos a trabajar para eso. Pero no porque eso sea un proyecto de la Iglesia Presbiteriana de Linares o que nos vayamos a jactar de eso. No, eso es del Señor, es una obra del Señor. Somos instrumentos del Señor. Y ese debe ser nuestro deseo, de que todos los que estén allá afuera conozcan a Cristo. Y eso también refleja la unidad, porque tenemos que estar todos en un mismo sentir, de alcanzar esas almas para Cristo. No que nosotros los vayamos a convencer, porque quien los llama realmente es Dios, pero los llama a través de la predicación. Y ahí somos llamados a interactuar. Perdón si soy muy insistente con esto, pero una iglesia que se conforma por cómo está, es una iglesia que no comprende su papel dentro de la obra de Dios. Cuando en una iglesia decimos que ojalá nos quedemos tal cual como estemos, y que no llegue más gente porque son más problemas, es no entender el propósito de Dios. Eso no es pensar en el prójimo, eso es pensar en ti. Eso es pensar en nosotros en realidad. Somos llamados a abrir las puertas del reino. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice o entrega las llaves del reino? ¿Se acuerdan? No es que la persona iba a estar en el cielo ahí en un portón abriendo no a los espíritus que van entrando. No, las llaves del reino es el Evangelio. Es la palabra de Dios predicada. Son las llaves para abrir la entrada a los caminos del Señor. ¿Y quién tiene esas llaves? La iglesia. Nosotros. Dejemos de ser egoístas. Dejemos de pensar en nosotros. Amemos a aquellos que están llegando. Amemos a aquellos que están perdidos y que a lo mejor están dando sus primeros pasos. Recibámosle. Somos llamados a abrir esas puertas del reino. ¿Qué más sigue diciendo Pablo? Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Si usted no lo sabía, el apóstol Pablo tenía un carácter y una visión bastante misionera. Él siempre manifestaba esta idea de que el Evangelio de Dios llegara hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, bajo el imperio romano y lo que era el mundo conocido, Pablo
deseaba de que todo eso llegase, o el Evangelio llegase a todos esos rincones. Por tanto, si había algún lugar donde no habían iglesias, o el Evangelio no había llegado, el objetivo de Pablo era plantar o levantar iglesias ahí, establecer iglesias. Y por eso es que Pablo dice que su propósito no es edificar donde ya hay un fundamento, no evangelizar donde ya hay iglesias, sino que ver donde nos está dando la palabra de Dios y trabajar ahí. Entonces eso también nos debe recordar nuestra misión. Y ese es el tercer punto. Si queremos, por ejemplo, plantar una nueva iglesia, si queremos hacer la segunda iglesia presbiteriana de Linares, ¿dónde la vamos a hacer? ¿En pleno centro de Linares? ¿Si ya hay una iglesia acá en Linares? No. Pensar y ver en qué lugares, en qué comunas no hay iglesias. Y es ahí donde tenemos que ir a trabajar. ¿Se dan cuenta que no es un tema de comodidad? Es un tema de cumplir la misión que Dios nos da. Por lo tanto, el desafío, y que les quiero plantear antes de cerrar, es ese. Que nos preguntemos y veamos en qué lugares cercanos acá no se está predicando la palabra del Señor. En qué lugares aledaños hay necesidad de una iglesia. Y cuando tengamos eso identificado, lo primero que vamos a hacer es orar para que el Señor lleve una iglesia ahí. Y preguntarle al Señor si es que quiere que seamos nosotros los que vayamos a iniciar una obra allá. Creo yo que así parte la plantación de iglesia. El Señor va mostrando, nos va diciendo hacia dónde hay que ir caminando. El Señor es dueño de esta obra. El Señor es el que nos hace muchas veces ponernos incómodos. Pero es tiempo que nos pongamos a trabajar. Y es por eso que, hermanos, si usted tiene algún dato, conoce algún lugar, alguna comuna, o incluso algún barrio de Linares, en donde podamos servir, podamos hacer misión, podamos llevar la palabra al Señor, dígaselo a los presbíteros. Y empecemos a planificar, empecemos a trabajar. Más que ponernos a trabajar donde ya hay gente trabajando, que es lo que dice Pablo, vayamos a donde realmente se necesite trabajar. Somos llamados a eso, hermanos. Somos llamados a comprometernos con la misión de Dios. Y ese es un trabajo de toda la iglesia. Es un trabajo que lo hacemos en unidad. Les invito a orar. Te damos gracias, Señor, por esta predicación. Porque nos recuerdas cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, Señor, de hacer discípulos. En primer lugar, amándonos. En primer lugar, recibiéndonos. No pensando, Señor, en nuestro propio bien, en nuestro propio beneficio, sino que mirando al prójimo, mirando al hermano, a aquel que necesita de tu palabra, necesita de tu misericordia, Señor. Te pedimos que tú, Señor, elimines cualquier barrera que pueda separarnos, Señor, social, cultural, económica, cualquier cosa, Señor, que sea un estorbo para la comunión, quítala, Señor. Que podamos vernos como iguales. Cada uno, Señor, inferior al otro incluso. No tener un mayor concepto de nosotros, sino que realmente entender lo que somos. Pecadores redimidos. No somos moralmente superiores al resto. Gracias, Señor, por tu obra, porque a través de tu palabra nos recuerdas que somos salvos por la obra de Cristo. No son nuestros méritos. Amaste tanto a judíos como gentiles, Señor. Y dentro de ese grupo estamos nosotros. Sin ningún mérito, aún así nos amaste. Gracias, Señor, por tu palabra y por recordarnos también que somos llamados a recordar nuestra misión. O mejor dicho, tu misión, que es alcanzar a aquellos que están perdidos. Y tú has determinado que sea tu iglesia
la que los llame. Somos nosotros los que tenemos las llaves de tu reino, Señor. A través de tu palabra, a través de la predicación. Cada vez que predicamos, cada vez que evangelizamos, cada vez que discipulamos a otro, estamos abriendo esa puerta, Señor, ese camino hacia ti. Ayúdanos a no ser negligentes, Señor, a no conformarnos, a no quedarnos en la comodidad, sino que con un espíritu misionero, con esa voluntad del apóstol Pablo, Señor, alcanzar aquellos lugares donde tu palabra no llega, alcanzar a aquellas personas donde no se ha escuchado de tu palabra, Señor, aquellas personas que no tienen cómo escuchar. Haznos llegar a esos lugares, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos. Queremos ser útiles, Señor, en tus manos. Ayúdanos a no ser negligentes, Señor, y a ser siervos fieles. Esos siervos que solamente deben hacer o que han hecho lo que han sido llamados a hacer. Nada más que eso, cumplimos con nuestro deber. Te pedimos, Señor, que tú renueves nuestro entendimiento y que nos permitas ser cada vez más hijos tuyos involucrados en tu misión. Te agradecemos por todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.